Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Mariano Saborido y hoy vamos a estar charlando sobre biomarcadores y enzimas séricas, un tema correspondiente a la unidad número 2, biocatálisis. Para comenzar, quisiera delinear los objetivos de esta charla, entre los que podemos mencionar los siguientes. La idea de hoy es que podamos definir el concepto de biomarcador, cuáles son sus propiedades y cuál resulta ser su utilidad en la práctica clínica, reconocer a las enzimas séricas como biomarcadores de estados fisiológicos o patológicos que tienen lugar en el sujeto que estamos estudiando, identificar las enzimas y las proteínas cuyos niveles plasmáticos pueden llegar a utilizarse para el diagnóstico y pronóstico de distintas patologías, destacar cuál es la importancia de la determinación de isoenzimas específicas de tejido respecto de la interpretación de los hallazgos de laboratorio y cuál es su relación con la clínica que presenta el paciente. Y tratar de comprender cuál es la relación entre la cinética de aparición y desaparición de los distintos biomarcadores y el tiempo de evolución de la clínica. Para esto vamos a comenzar definiendo a un biomarcador. Un biomarcador es un indicador de un proceso que puede ser normal, fisiológico o incluso patológico, o muchas veces también puede ser un parámetro que es utilizado para evaluar la respuesta a un tratamiento farmacológico, por ejemplo, es decir, una respuesta farmacodinámica. Un biomarcador tiene que tener una serie de propiedades que lo hacen particular y de ayuda para el diagnóstico, y entre esas propiedades podemos mencionar que sea de fácil medición, usando métodos simples, estandarizados, automatizables, porque en cuanto este método sea mucho más fácil de utilizar, más barato incluso, que hoy en día no es un tema menor y demás, bueno, mucho más rápido vamos a tener el resultado y por lo tanto de manera más temprana vamos a poder establecer un diagnóstico y por supuesto tomar una conducta terapéutica en consecuencia, ¿verdad? Por supuesto que, como hemos discutido en otra oportunidad, para el caso de las variables bioquímicas, los resultados que se obtengan respecto de la determinación de un biomarcador van a tener que ser comparados contra valores de referencia previamente establecidos. De manera que a partir de esa comparación uno va a poder de alguna manera interpretar ese valor como por debajo o por encima de los valores de referencia y por supuesto de nuevo poder comenzar a inferir qué puede llegar a estar pasando en el paciente. Pero otra característica que también es interesante, que debería tener un biomarcador, es que idealmente pueda ser aplicable a cualquier condición que puede llegar a tener que ver con distintas etnias, edades, sexos. Por supuesto, esto no siempre es así, de hecho ya hemos visto algunos casos donde los valores de referencia de alguna variable bioquímica se corrige por sexo, por edad, y por ejemplo, respecto de etnias, la circunferencia de cintura de la población asiática es menor, ¿sí? Su valor de referencia es menor respecto de, por ejemplo, el resto de la población. Entonces, en general, se tienen este tipo de consideraciones al momento de establecerse los valores de referencia. Ahora, ¿por qué nos interesa estudiar las enzimas como biomarcadores? Bueno, básicamente porque el estudio de estas enzimas séricas nos va a permitir tener una idea de, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también para entender cómo controlar quizás una gran variedad de patologías. Las enzimas séricas que nos van a servir para tener una aproximación a lo que está ocurriendo en un individuo se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aquellas que llamamos enzimas séricas funcionales, que son aquellas que tienen una función establecida en el plasma, por ejemplo, las enzimas que participan en la cascada de la coagulación, la celuloplasmina, por ejemplo, y aquellas que denominamos no funcionales, que son las que no poseen una función establecida en el plasma
y esta ausencia de función en el plasma puede deberse a una serie de factores. Puede deberse a que, por ejemplo, en plasma no encuentran su sustrato natural, en plasma existen o podrían existir inhibidores de la función de estas enzimas, o simplemente porque en este medio no encuentran los cofactores necesarios para que puedan catalizar una reacción. De manera que las enzimas no funcionales no poseen una función establecida en el plasma, pero sí, por supuesto, la tienen en los tejidos en los cuales se sintetizan. Desde el punto de vista diagnóstico, en general nosotros vamos a hacer mucho más hincapié en las enzimas de este segundo grupo, las no funcionales, porque, como ustedes imaginarán, a partir del aumento en la concentración en plasma de estas enzimas, es que el médico puede empezar a inferir que algo puede estar ocurriendo en el tejido responsable de su síntesis. Ahora bien, estas enzimas pueden poseer una amplia distribución tisular, es decir, pueden tener un nivel de expresión muy elevado en muchos tejidos diferentes. En este caso estaríamos hablando de enzimas no tejido específicas, justamente porque, como les decía, se expresan en muy buen grado en una amplia variedad de tejidos. Pero por otro lado tenemos aquellas que sí son más específicas de tejido, o las tejido específicas, que representan un nivel de expresión muy elevado en uno o unos pocos tejidos. De manera que en este segundo caso, si yo veo un aumento en la concentración plasmática de una enzima tejido específica, bueno, entonces ya mi idea se restringe a un tejido, como les decía, o a unos pocos, lo cual es una aproximación bastante buena. Esto hace que estas enzimas, tejido específicas, es decir, esta mayor o menor especificidad, represente entonces una gran importancia para el diagnóstico de determinadas condiciones. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿siempre la condición va a ser necesariamente asociada a un proceso patológico? Bueno, la respuesta es no, porque como vamos a ver existen una serie de condiciones normales, condiciones fisiológicas, donde se produce volcado de determinadas enzimas al plasma y esto no responde entonces a un proceso patológico, sino que es un proceso normal que tiene esta consecuencia. De manera que en la interpretación de los resultados de los valores tenemos que tener en cuenta también estas posibilidades. Bien, ¿por qué motivo puede ser que aumenten los niveles de estas enzimas en plasma? Bueno, existen de nuevo una serie de factores que hacen que esto sea de esta manera. Y por mencionar algunos, podemos decir que la necrosis de los tejidos muchas veces es responsable del volcado de estas enzimas simplemente porque al de alguna manera morir la célula que contiene una gran cantidad de enzimas provoca el subvaciado, es decir, su contenido es volcado al medio, de manera que este puede ser uno de los factores que hacen que las enzimas séricas comiencen a aparecer en mayor cantidad en plasma. Y fíjense que digo mayor cantidad y no digo aparezcan, porque normalmente existen ciertos niveles basales y tienen que ver con el recambio celular propio y natural de los tejidos. De manera que lo que se visualiza ante un evento, ya les digo que puede ser patológico o no, en realidad es la determinación de un aumento en las concentraciones por sobre niveles de alguna manera basales. Pero por otro lado, el aumento del catabolismo celular, que a su vez puede ser consecuencia de, como les decía, los recambios celulares normales o incluso en ciertas patologías como el cáncer, también provocan un aumento de este tipo de enzimas en el medio. Por otra parte, ciertos eventos a nivel intracelular, como puede ser la inducción de determinados genes que codifican para, por supuesto, estas enzimas, puede hacer que la concentración intracelular de las enzimas aumente y por lo tanto esto también se traduzca en muchos casos en un aumento en la concentración plasmática. Pero además tenemos que tener en cuenta que muchas veces, cuando existe una obstrucción en la salida exócrina de determinadas glándulas, se puede producir el vaciado
hacia el medio por una vía alternativa y, por mencionar un ejemplo, podemos nombrar a lo que podría ocurrir con la alfa-amilasa en ciertas patologías obstructivas. Bien, en esta tabla, como ustedes verán, por un lado van a encontrar una gran cantidad de enzimas, no todas, pero muchas de las enzimas con las que vamos a estar trabajando y las que tienen una mayor utilidad diagnóstica. Y por otro lado, a qué órgano o enfermedad hacen referencia los aumentos de estas enzimas. Entonces, por mencionar ciertos ejemplos de estas enzimas, podemos mencionar, por ejemplo, la fosfatasa ácida. Es una enzima muy tejido específica, se expresa, como vamos a ver en un slide posterior, en mucha cantidad en próstata, a diferencia de lo que ocurre en otros órganos, y este es durante mucho tiempo, aún hoy, menos uso, pero aún hoy se sigue utilizando como un indicador de carcinoma de próstata. Hoy en día se utiliza mucho más por ser más sensible y demás el antígeno prostático, pero la fosfatasa alcalina es un muy buen ejemplo de enzima tejido específica. Bueno, las transaminasas como la GOT, la GPT, nos dan idea de enfermedades hepáticas. La GOT además nos puede estar dando idea de ciertas cardiopatías. La lactato deshidrogenasa, al contrario de lo que vimos para la fosfatasa ácida, es una enzima que no es tejido específica, es bastante inespecífica porque justamente su nivel de expresión es muy alto en prácticamente todos los tejidos, de manera que cuando se observa un aumento en la concentración plasmática de lactato deshidrogenasa, la realidad es que no, sin más información no podemos saber exactamente dónde está el daño. Bueno, existe una gran cantidad de enzimas, como les decía, que nos dan ideas de que algo está pasando en determinado tejido o incluso son enfermedades específicas. Y fíjense, por ejemplo, la lipasa pancreática nos da idea, después lo vamos a ver, de, por ejemplo, daño pancreático, particularmente pancreatitis y demás. Esto es interesante porque es uno de los ejemplos que vamos a estar comentando si tenemos la posibilidad en algún caso clínico. Bien, respecto de la distribución tisular de algunas enzimas, antes de comenzar a describir algunas de estas, sin entrar en demasiado detalle, lo que les quería recordar es que uno, de alguna manera, recurre a la característica que tienen las enzimas de catalizar reacciones para poder determinar su presencia. Es decir, las enzimas, a diferencia de otros parámetros bioquímicos, se determinan no a través de su presencia directa, sino a través de evidenciar su actividad. Es decir, lo que uno hace es tomar una muestra y en esa muestra se hace un agregado particular del sustrato específico para esa enzima y bueno, se ve la conversión o no de ese sustrato en producto como evidencia entonces de la presencia de la enzima. Por eso en algunos gráficos que les voy a estar mostrando vamos a ver que lo que se evalúa como nivel enzimático en realidad es el grado de actividad de esa enzima en una determinada muestra. Bien, fíjense por ejemplo lo que ocurre con las transaminasas. En amarillo podemos observar a la glutámico oxalacético transaminasa en verde a la glutámico pirúvico transaminasa. Como les decía, fíjense que la manera de evidenciar niveles es a través de la actividad, en este caso unidades internacionales por gramo de proteína. Pero fíjense que las transaminasas se expresan en muchos tejidos y por supuesto lo que cambia de tejido a tejido es el nivel de expresión. Esto hace que de alguna manera la evaluación de los niveles de transaminasa a nivel plasmático nos den información de que algo está pasando en una serie de tejidos respecto de otros. Nosotros vamos a evaluar principalmente cuál es la participación de transaminasas plasmáticas, por ejemplo, en hepatopatías, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la glutámico oxalacético también aumenta muchísimo, por ejemplo, en daño cardíaco. De manera que después vamos a ver cómo nosotros podemos de alguna manera discernir entre un daño hepático o un daño cardíaco a través de evaluación no solo de la glutámico oxalacético transaminasa, sino también de algunos otros parámetros que se puedan calcular a partir de sus niveles.
Fíjense, aquí está la actividad de la fosfatasa ácida, como les contaba, en próstata respecto de lo que puede ocurrir en otros tejidos como el riñón y el páncreas. La próstata tiene niveles de expresión muy elevados de esta enzima, mientras que riñón, páncreas e incluso otros tejidos tienen prácticamente niveles indetectables de esta enzima. Esta entonces la convertía en una enzima muy tejido específica y por lo tanto con un alto grado de importancia desde el punto de vista diagnóstico. Pero a diferencia de lo que pasaba con la fosfatasa ácida, fíjense lo que ocurre con la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima que se expresa en una muy buena cantidad en una gran eh, variedad de tejidos, como puede ser intestino, tejido óseo, hígado, riñón, incluso con ciertos niveles en próstata, y esto la convierte, en todo caso, en una enzima tejido en específica, donde su valor desde el punto de vista diagnóstico se reduce a la interpretación en conjunto con otros parámetros bioquímicos. Y por otro lado, la creatinfosfoquinasa, una enzima que participa mucho en la obtención de energía rápida, principalmente en músculo esquelético. Pero fíjense que esta creatinfosfoquinasa es interesante porque presenta altos niveles de expresión, principalmente en tres tejidos, que son el músculo esquelético, el cerebro y el miocardio, y no así tanto en otros tipos de tejidos. De manera que cuando uno observa aumentos de estas enzimas, eh, bueno, básicamente el daño empezaría a restringirse a estos tres tejidos, y por una serie de pruebas complementarias que les voy a contar después, uno puede entonces hacer un diagnóstico diferencial y en todo caso empezar a afinar un poco más la búsqueda y descartar ciertos tejidos, ¿verdad? Y bueno, como ejemplo característico de enzima no tejido específica por excelencia, podemos mencionar la lactato deshidrogenasa, como lo habíamos hecho anteriormente. Y fíjense los grandes niveles de expresión de esta enzima en una gran cantidad de tejidos. De manera que, como lo comentaba en unos slides anteriores, un aumento en la concentración total de esta enzima a nivel plasmático en principio nos dice que algo está pasando, pero no nos dice muy bien dónde. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer una búsqueda un poco más afinada para poder tener una idea más acabada de lo que está ocurriendo. Entonces, un poco cuando yo les contaba de afinar un poco más la búsqueda, hacer alguna prueba complementaria y demás, se refería a particularmente tener en cuenta que muchas de las enzimas que estuvimos viendo recién presentan lo que se llaman isoenzimas. Isoenzimas las hemos definido en las clases que hemos podido tener presenciales de enzimas, y las hemos definido como aquellas enzimas que son diferentes entre sí, es decir, tienen distintas secuencias de aminoácidos, tienen por lo tanto además probablemente distintos parámetros cinéticos, distintos comportamientos, pero que catalizan exactamente la misma reacción y se encuentran dentro del mismo, de la misma especie. Muchas veces están presentes en distintos tejidos, muchas veces incluso están presentes en la misma célula, pero en compartimentos subcelulares distintos, algunas en citosol, otras en mitocondria. De esta manera, la presencia o el conocimiento, mejor dicho, de determinadas isoenzimas en determinados tejidos nos permite entonces tener, como les decía hace un ratito, una idea un poco más acabada de dónde puede llegar a estar teniendo lugar el daño. Entonces, cuando uno comienza a tener en cuenta la existencia de estas isoenzimas, es que uno comienza a hablar de lo que es el patrón isoenzimático de las enzimas, y particularmente vamos a ver el caso de con las isoenzimas de la creatinfosfoquinasa, que es esta enzima que yo les contaba que participa en la obtención de energía rápida. Y esta enzima, la creatinfosfoquinasa, es una enzima que tiene
está compuesta, mejor dicho, por dos subunidades, y estas subunidades pueden adquirir una de dos isoformas, una forma B, que en este caso está esquematizada como un octágono rojo, o una forma M de muscle, músculo, que está esquematizada en este caso como un cuadrado azul. La B larga se refiere a brain, cerebro. Entonces, de la asociación de dos subunidades que pueden adquirir alguna de estas dos formas, es que tenemos tres alternativas, tres isoenzimas posibles para entonces esta creatinfosfoquinasa. Una isoforma que está compuesta por dos subunidades B, que se expresa en mucho mayor proporción en el cerebro. Una isoenzima que está compuesta por una de cada una de sus subunidades y está presente en corazón. Y una tercera isoenzima que está presente principalmente en músculo esquelético, que está formada por dos subunidades idénticas de tipo E. Entonces, ¿por qué es interesante entonces comprender, por ejemplo, ante el aumento de la creatinfosfoquinasa total a nivel plasmático, a costa de cuál de estas tres subunidades se da este aumento? Bueno, porque como les decía, cada una de ellas se expresa en mayor proporción en un tejido en particular. Así, por ejemplo, podemos ver en esta tabla cómo la que está formada por dos subunidades M se expresa en un 95% respecto del resto en músculo esquelético, a diferencia de, por ejemplo, lo que está pasando en corazón con la isoenzima formada por una de cada subunidad, isoforma MB, que se expresa en proporción en mayor cantidad en corazón, y bueno, ni hablar la isoforma BB, que se expresa en un 90% en cerebro, de manera que si nosotros, además de determinar la presencia aumentada de lactato de de creatinfosfoquinasa en plasma, podemos determinar cuál es la isoenzima que está aumentada, entonces ahí sí podemos tener idea de cuál es el tejido afectado, si es el músculo esquelético, si es el cerebro o si es, por ejemplo, el corazón. Entonces podemos, por ejemplo, en un primer caso, estar en presencia de, por ejemplo, de un desgarro muscular por un partido de fútbol accidentado, por ejemplo, o podemos estar en presencia de un infarto agudo de miocardio si es que la isoenzima que vemos aumentada es la MB, o incluso podemos estar en presencia de un accidente cerebrovascular, un ACV, si es que el aumento de la creatinfosfoquinasa se da a costa de un aumento de la isoenzima BB. Entonces fíjense cómo a partir del estudio de las determinadas isoenzimas uno puede tener entonces una idea de cuál es la, la patología en cuestión o el daño en cuestión y en qué tejido. Entonces, como segundo ejemplo de la utilidad de la comprensión o determinación de las isoenzimas, podemos mencionar eh, a la lactatodexirogenasa, además, pero a diferencia de lo que ocurría con la creatinfosfoquinasa, esta enzima está formada por 4 subunidades que pueden adquirir una de dos formas. De manera que puedo hacer la combinatoria y esta combinatoria posible nos da 5 isoenzimas posibles que van desde 4 subunidades idénticas de tipo alfa o 4 subunidades idénticas de tipo beta, con por supuesto las combinaciones intermedias. Ahora, lo interesante es que de la misma manera que vimos para la creatinfosfoquinasa, cada una de estas isoenzimas o isoformas posibles se expresan de manera diferencial en determinados tejidos. De esta manera, por ejemplo, la lactato de dexirogenasa isoenzima 1 se expresa principalmente en corazón, eritrocito, riñón y páncreas, mientras que, por ejemplo, la isoenzima número 5 se expresa principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. De manera que, de nuevo, a partir de la determinación de la isoenzima en particular que puede llegar a estar aumentada, es que nosotros podemos tener una aproximación mayor respecto del tejido que está siendo dañado. Esto es simplemente para comentarles que la determinación de isoenzimas, particularmente la de lactatodexirogenasa en este caso, se realiza a partir de lo que se conoce con el nombre de proteinograma electroforético,
que es someter a las proteínas presentes en una muestra a una separación electroforética, una separación que depende del tamaño de la carga de estas proteínas, y luego se hace una tinción que nos permite visualizar las proteínas sobre un sustrato, en este caso un medio soporte, mejor dicho, sólido, y luego de la tinción se hace una densitometría para ver cuál es la intensidad de esa banda y de esa manera hacer un gráfico respecto de los niveles en los que están presentes en la muestra. Entonces fíjense, el trazo del medio corresponde a un proteinograma normal, es decir, cuáles serían los niveles plasmáticos normales de las distintas isoenzimas de lactato deshidrogenasa, mientras que tanto arriba como abajo son dos trazados que corresponden a ciertas patologías. Arriba tenemos un trazado que corresponde a un infarto agudo de miocardio, donde podemos ver que las isoenzimas aumentadas son principalmente la 2 y la 1 respecto de las condiciones normales. Y si nosotros vemos o recordamos dónde se expresaba principalmente estas subunidades, bueno, lo hacían en corazón. Entonces, de esta manera coincide con el diagnóstico que, por supuesto, conocemos de este individuo. Mientras que si la enfermedad es hepática, bueno, el principal aumento se va a dar en la isoenzima 5, que es, como habíamos visto, la que mayoritariamente se expresa a nivel hepático. Entonces fíjense cómo entonces, a partir una vez más de la determinación de las distintas isoenzimas, es que nosotros tenemos idea de cuál es el tejido afectado. Es exactamente lo mismo, pero mucho más esquemático, donde encontramos un trazado normal con los niveles plasmáticos basales o normales de cada una de las isoenzimas para el lactato deshidrogenasa y cómo esos perfiles se alteran tanto en un infarto agudo de miocardio con aumento de las isoenzimas 1 y 2, como habíamos visto, o en una hepatitis aguda a costa de un aumento en la fracción de la que corresponde a la isoenzima número 5, ¿verdad? Bueno, quería hacer referencia a una serie de biomarcadores que son muy útiles, sobre todo para el diagnóstico de cardiopatías, particularmente nosotros los vamos a aplicar al diagnóstico del infarto agudo de miocardio, que son las troponinas. Lo primero que quiero decir de las troponinas es que no son enzimas, son proteínas pero que no tienen una función catalítica, pero quería hacer referencia porque son biomarcadores que vamos a estudiar y son biomarcadores que, como les decía, son muy útiles para el diagnóstico de determinadas cardiopatías, como les contaba. Las troponinas, ustedes saben que son un grupo de proteínas que forman un complejo que permiten regular la función contráctil del músculo estriado. Existen tres de estas proteínas, que son la troponina C, que es la que une calcio, la troponina T, es la que permite la unión del complejo troponina a la tropomiosina, y la troponina I, finalmente, que es la subunidad que permite inhibir el complejo troponina-tropomiosina. Estos biomarcadores, como les contaba, son muy importantes desde el punto de vista diagnóstico porque tienen una particularidad, que es que son de aparición muy temprana. Esto es ideal para un biomarcador porque, por supuesto, cuanto antes uno pueda determinar su aumento, antes va a poder arribar entonces a un diagnóstico o confirmar un diagnóstico, y, por supuesto, mucho antes va a poder establecer una terapia adecuada. Pero no solo son interesantes desde el punto de vista de su cinética, es decir, de lo temprano que aparecen en plasma, sino que son muy interesantes también respecto de su especificidad. Se ha demostrado, se tienen muchos datos respecto de que ciertas formas de troponina T y de troponina I, sobre todo, son muy específicas de, por ejemplo, infarto agudo miocardio, de manera que no solo que aparecen temprano, sino que cuando aparecen, de alguna manera nos confirman con mucha certeza el diagnóstico de infarto agudo miocardio. De manera que, como les contaba, son de aparición temprana. Fíjense, aquí tenemos un perfil cinético de una de ellas, de la troponina I, y vemos que comienza a aparecer tan temprano como 3 a 4 horas después de comenzados los síntomas del infarto.
con un cierto pico plasmático máximo que se puede dar entre las 12 y las 20 horas, y después, bueno, tiene un tiempo de vida media característico que hace que retorne a los valores normales aproximadamente entre 7 a 9 días de comenzado en los síntomas. Pero independientemente de que este caso les estoy mostrando el perfil cinético de, por ejemplo, la troponina I, este perfil nos permite además entender que el resto, todas las enzimas que vamos a estar estudiando, están caracterizadas entonces por un tiempo en el cual empiezan a aparecer aumentadas en plasma, un tiempo en el que su concentración alcanza los niveles máximos y por supuesto después una cinética de decaimiento que de alguna manera nos dice cuánto tiempo va a demorar estas enzimas en ser depuradas del plasma y por lo tanto volver a sus niveles plasmáticos normales. Después vamos a ver que esta cinética de decaimiento responde a una serie de factores que hacen que sea de esa manera, pero bueno, les quería entonces presentar lo que es un perfil cinético de una enzima sérica, en particular en este caso un biomarcador que no es enzima, que es la troponina I, pero que también es igual aplicable al resto de las enzimas séricas. En esta tabla podemos observar los principales biomarcadores, entre los que encontramos proteínas sin actividad enzimática como la mioglobina, las troponinas y enzimas séricas además, que se usan principalmente para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. En esta tabla no solo podemos ver cuán sensibles o específicas son, o específicos mejor dicho, son estos biomarcadores para el diagnóstico o confirmación de infarto agudo de miocardio, sino que también podemos observar cuáles son los tiempos en los cuales comienzan a aparecer en plasma desde iniciados los síntomas, cuál es el tiempo en el que se espera encontrar su pico máximo y cuántos días u horas tardan en retornar a los niveles normales. Son parámetros que ustedes van a tener que estudiar, pero además es interesante tener en cuenta los tiempos de aparición y sobre todo los picos de retorno a valores normales, porque en función de entender cuándo empiezan a aparecer y cuándo desaparecen estas concentraciones plasmáticas, es que uno va a poder interpretar de manera correcta los resultados. Entonces, no es lo mismo tomar una muestra a las 3-4 horas, por ejemplo, evaluemos qué pasaría con la troponina. No es lo mismo tomar una muestra a la hora, a los 40 minutos, donde la ausencia de troponina no indica en principio que no está pasando nada, sino que tomé la muestra antes de que empiece a verse aumentada en plasma, o tomar una muestra, por ejemplo, no sé, 14 días después, si es que yo quiero evaluar la creatinfosfoquinasa, porque claramente no la voy a encontrar, no porque no haya aumentado en su momento, sino porque 14 días después claramente ya retornó hace muchísimo a los niveles normales. Entonces, con estos ejemplos muy de alguna manera extremos, quiero hacer hincapié en esto. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, los tiempos en los cuales se toma la muestra para, por supuesto, poder arribar a interpretaciones adecuadas. En esta figura pueden ver los distintos perfiles cinéticos de los principales biomarcadores que se utilizan para infarto agudo de miocardio. Fíjense que, me olvidé de comentarles, en la diapo anterior existe una serie de biomarcadores que están englobados en rojo. Bueno, esos son los que se usan principalmente para establecer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y, por ejemplo, el lactato de deshidrogenasa, que a su vez tiene una pequeña llamada, no se usa para el diagnóstico porque es de aparición bastante más tardía, pero se utiliza sí para el seguimiento o monitoreo del paciente infartado, porque su cinética de decaimiento es de alguna manera muy lenta. Entonces cualquier alteración en esa cinética nos permite ver, por ejemplo, si el paciente se reinfartó o incluso viene progresando bien. Pero bueno, volviendo entonces a esta figura, podemos observar los perfiles cinéticos de la mayoría de los biomarcadores utilizados para el diagnóstico de infarto agudo miocardio. Y como le contaba, van a encontrar algunos que son de aparición muy temprana,
a las pocas horas de iniciados los síntomas, como pueden ser la mioglobina, como pueden ser incluso las troponinas T e I, como habíamos visto, y otros de aparición un poco más tardía, como el lactato de deshidrogenasa que les contaba recién. Ahora fíjense que, por supuesto, no todos tienen el mismo perfil, algunos son curvas mucho más agudas, otras son curvas mucho más, de alguna manera, aplanadas y prolongadas en cuanto a su fase de decaimiento, pero bueno, justamente del conocimiento de los perfiles de cada uno de estos biomarcadores es que uno va a poder interpretar de mejor manera lo que esté ocurriendo. Pero quería comentarles un poco una particularidad. Nosotros aquí en violeta oscuro o en violeta, estamos viendo lo que sería la curva que corresponde a la creatinquinasa total. Es lo mismo que creatinfosfoquinasa, se puede denominar de cualquiera de las dos maneras. Fíjense que este aumento es un aumento muy marcado. Sin embargo, como les decía, esta creatinquinasa total se expresa en muy buena cantidad en tres tejidos, que son músculo esquelético, cerebro y cardiocito, de manera que en principio, si yo solo tuviese en cuenta la creatinquinasa total, no podría saber a priori en cuál de estos tres tejidos está el daño. Sin embargo, si yo hago una determinación de isoenzimas, y particularmente en este caso determino la isoforma presente en cardiocitos, que era la MB, lo que veo es un aumento en esta isoenzima. De manera que yo ya puedo inferir que el daño es a nivel cardíaco y por supuesto en el contexto de tener en cuenta el resto de los biomarcadores y por supuesto la clínica del paciente y bueno, y mucho más en un infarto agudo de miocardio, tener en consideración también el electrocardiograma. Pero ustedes me podrán decir, ¿por qué el aumento en los niveles plasmáticos de la creatinquinasa cardíaca no es de la misma magnitud que el aumento de la total? Bueno, porque si bien la proporción en la que se expresa la isoenzima cardíaca es mayor en corazón respecto a esos dos tejidos, en corazón también se expresan las otras dos de manera que no en tanta proporción, pero existe un nivel moderado de expresión. Esto recuerden que es esquemático, no necesariamente tiene que ser escala, pero bueno, hay que tener ese tipo de cuestiones en consideración cuando uno evalúa los valores. Bien, para tener en cuenta entonces otro tipo de patologías en las que vamos a estar estudiando los aumentos en los niveles plasmáticos de determinadas enzimas séricas, podemos mencionar a distintas hepatopatías. En las hepatopatías principalmente vamos a estar evaluando aumentos de estas enzimas, las transaminasas GOT, GPT, la fosfatasa alcalina, la gamma glutaminasa, la 5' nucleotidasa y la colinesterasa. Por supuesto que son biomarcadores asociados a daño hepático, pero esto no quiere decir que siempre que haya una determinada patología hepática se van a aumentar todas estas, sino que muy por el contrario, como vamos a ver, en determinadas patologías hepáticas aumentan uno y en otras aumentan otros enzimas séricas. Por ejemplo, si la lesión es hepatocelular, lo que esperaríamos encontrar aumentadas en gran medida son las transaminasas GOT y GPT, pero no habría un aumento o habría un aumento muy leve del resto de las enzimas séricas que mencionamos. Mientras que si por el contrario el daño es debido a una obstrucción biliar, por ejemplo en el caso de una colestasis, bueno, las enzimas séricas que van a estar principalmente aumentadas son la fosfatasa alcalina, la gamma glutaminasa y la 5' nucleotidasa, sin un aumento muy marcado de las transaminasas GOT y GPT. De manera entonces que al tener en cuenta qué enzima sérica en particular está aumentado, no solo puedo tener idea del daño, eh, en qué tejido, perdón, se está dando el daño, sino qué tipo de patología es la que está presente. Pero además de tener en cuenta los valores de concentración plasmático de determinadas enzimas, muchas veces se recurre al cálculo de determinados índices, como en este caso puede ser el cociente de Derritis, que es una relación entre las concentraciones de dos enzimas, en este caso, entre el glutámico oxalacético
y la glutámico pirúvico transaminasas. Y en función del valor que adopta este cociente, entonces nosotros podemos tener una idea más acabada de qué tipo de patología puede estar teniendo lugar. Por ejemplo, si el cociente entre GOT y GPT es un cociente muy menor a 1, entonces está demostrado que muy probablemente la eh, patología sea una hepatitis vírica, mientras que si por el contrario, por ejemplo, el cociente de derritis es mayor a 2, entonces, bueno, en general da idea de que el proceso patológico es una cirrosis, que también puede ser una cirrosis de tipo alcohólica o puede ser una cirrosis incluso viral. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo entonces a veces se recurre al cálculo de ciertos índices a partir de los datos de concentración de las enzimas para tener una idea de qué es lo que puede estar pasando. No es el único cociente o parámetro que se utiliza, existen otros muy útiles también, y bueno, pero como ejemplo vale entonces mencionar el cociente de Ritis. Bueno, nos podemos preguntar cuán específicas son las transaminasas, y como habíamos visto en un gráfico anterior, vemos en esta tabla que se expresan en muy buenos niveles en una gran variedad de tejidos, de manera que en principio no son enzimas que sean tejido específicas, pero si se las tiene en cuenta dentro de un contexto de otras enzimas séricas aumentadas, del contexto clínico del paciente e incluso, por supuesto, tener en cuenta el criterio del médico, son de gran utilidad. Pero además, lo que es cierto también es que se expresa en mucha mayor cantidad en una serie de tejidos por sobre otros, de manera que también tiene algunos aspectos positivos las transaminasas. Pero de nuevo, ningún biomarcador utilizado individualmente nos permite establecer ningún diagnóstico ni confirmarlo, ¿verdad? Entonces, respecto de las transaminasas, y otros marcadores de daño hepático, yo les contaba que si bien dan idea de daño hepático, la variación diferencial de sus concentraciones a nivel plasmático nos pueden sugerir ciertas patologías por sobre otras. Entonces fíjense cómo en una hepatitis aguda las enzimas que principalmente aumentan y lo hacen en gran medida son las transaminasas, tanto la glutámico pirúvico como la glutámico oxalacético, mientras que la fosfatasa alcalina y la gamma glutaminasa también aumentan, pero de una manera mucho más moderada. Entonces, de alguna manera, este perfil plasmático de marcadores nos permite sugerir entonces una hepatitis aguda por ejemplo, sobre una cirrosis. En el caso de una ictericia obstructiva, existe aumento de las 4 enzimas, pero fíjense que es muy marcado el aumento de la gamma glutaminasa y la fosfatasa alcalina por sobre las transaminasas, de manera que este también es un perfil característico que nos permite sugerir, en este caso, una ictericia obstructiva respecto de otras hepatopatías. Y lo mismo en el caso de una hepatitis alcohólica, donde aumentan todas ellas, pero principalmente a costa de aumento de la gamma glutaminasa, principalmente seguidas de la fosfatasa alcalina y la glutámico oxalacético, mientras que la GPT tiene un aumento mucho más leve o moderado. Entonces, estos esquemas simplemente es para mostrarles cómo los distintos perfiles sugieren no solo un órgano afectado, sino muchas veces también el tipo de patología que puede estar ocurriendo en estos tejidos. Bien, y como todo en la vida, las enzimas no escapan a un final. Es decir, todo en algún momento termina desapareciendo y las enzimas séricas también vuelven, como habíamos visto, en cierto momento a los niveles normales o basales. Y el tiempo que tardan estas enzimas en volver a sus niveles normales depende de distintos factores que vamos a discutir más adelante, pero básicamente estos factores de alguna manera establecen lo que es un tiempo de vida media, en este caso para las enzimas séricas, pero que es aplicable a prácticamente cualquier cosa. Recordemos que un tiempo de vida media es el tiempo que tarda algo en disminuir su concentración al 50%
respecto de un valor inicial. Y como podrán ver en esta tabla, muchos de los biomarcadores que estuvimos viendo están caracterizados por un tiempo de vida promedio que puede ir desde días a algunas horas. Es decir, algunas van a desaparecer mucho más rápido que otras y esto va a depender de la vía principal de metabolización de estas enzimas una vez que llegaron al plasma. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los tiempos de vida media de alguna manera son los que determinan que la fase de decaimiento sea más progresiva, más larga o sea mucho más abrupta. Entonces, cuando yo les contaba que estos tiempos de vida media, estas fases de decaimiento dependen del modo de depuración a nivel plasmático, tiene que ver con que existen distintas vías de degradación, muchas veces, que puede ser a costa de la existencia a nivel plasmático de determinados inactivadores o inhibidores de las distintas enzimas séricas. Incluso dependiendo del tamaño del peso molecular de la enzima en cuestión, esta enzima podría ser excretada a nivel renal. Quiere decir, si la enzima es lo suficientemente pequeña como filtrar a nivel glomerular, bueno, podrá entonces ser eliminada por orina, mientras que quizás otras que sean de un tamaño molecular mayor no podrán ser eliminadas por esta vía, pero bueno, probablemente puedan llegar a ser recaptadas por ciertos tejidos. Pero cuando uno habla de recaptación por parte de los tejidos, en realidad esta recaptación no implica que ese tejido vuelva a utilizar la enzima para seguir cumpliendo su función para la cual fue sintetizada, sino que en realidad las recapta para degradarla a sus aminoácidos que la componen y estos aminoácidos formar parte de un pool de aminoácidos a partir de los cuales se van a sintetizar nuevas proteínas. Ese es un poco el objetivo de esta recaptación, es decir, que de alguna manera los tejidos lo que estarían haciendo es reciclar aminoácidos a partir de enzimas ya no funcionales de alguna manera. Pero así como en este caso mencioné que el tamaño de una proteína de alguna manera nos permite determinar si podría ser excretada a nivel renal. Aprovecho para comentarles algo que me olvidé de decir en su momento, que es que el tamaño de la proteína también de alguna manera determina la cinética de aparición. Como ustedes imaginarán, aquellas enzimas que son de tamaño molecular pequeño van a ser enzimas que van a aparecer más tempranamente, simplemente porque al ser pequeñas no hace falta que un daño celular o a nivel de la membrana sea tan extenso como para que la enzima pueda aparecer en plasma, mientras que cuando eh, las proteínas son de mayor peso molecular, comenzarán a aparecer cuando ya el daño celular sea mucho más marcado. Y no solo eso, sino que no solo saldrán las enzimas de mayor peso molecular cuando el daño sea más marcado, sino que comenzarán también a salir en segundo término las enzimas que tengan localizaciones intracelulares que no sean citosólicas, por ejemplo, que estén presentes en organelas subcelulares o incluso dentro o embebidas en las membranas de estos organelas. Es decir, que la extensión del daño que se presenta a nivel tisular, a nivel celular, determina también las enzimas que van a salir y también a su vez van a determinar el tiempo en el que van a empezar a aparecer estas enzimas en el plasma. Bueno, a modo de cierre me gustaría dejarles algunas ideas claves de lo que estuvimos charlando. Algunas de ellas tienen que ver con lo siguiente. Hemos comprendido que un biomarcador es un importante indicador de un proceso que puede ser fisiológico o patológico o incluso puede ser reflejo de una respuesta farmacodinámica, es decir, reflejo de cuáles son los efectos que está provocando el fármaco, deseados o no, dentro del contexto de un tratamiento farmacológico. Hemos visto que la variación de la concentración plasmática de las enzimas séricas nos da idea de un proceso que, repito, puede ser normal o no, que está teniendo lugar en el sitio donde esa enzima sérica se sintetiza. La manera en que la
concentración plasmática de esa enzima aumenta o disminuya sus niveles basales, es decir, la cinética de aparición y desaparición de esta enzima en el plasma, tiene mucho que ver con su localización intracelular, es decir, dónde se ubica esta enzima y su principal mecanismo de depuración o metabolismo respectivamente. Tenemos que considerar la distribución tisular de esta enzima sérica para poder llegar a una correcta interpretación de los hallazgos de laboratorio. Y por último, es importante comprender que muchas de las enzimas que estudiamos poseen isoenzimas. Estas isoenzimas las hemos definido como enzimas que catalizan la misma reacción, pero que se sintetizan como producto de la expresión de distintos genes y demás, y que por lo tanto también pueden tener distinta distribución tisular, y que el estudio de estas isoenzimas específicas de tejido entonces permite una mejor aproximación al diagnóstico.